Estaba muerto, y Dios me mostró una frase. Solo una frase del expresidente Donald Trump. Y abrió una puerta para la que no estaba preparado. Una frase de Trump puso en marcha una cadena de eventos, una cuenta regresiva. Y finalmente, el mundo recibirá al anticristo. Ahora, antes de que sigas de largo y pienses que esto es solo otra advertencia apocalíptica, te pido que te quedes. Escúchame, porque esto es exactamente lo que Dios quiere que escuches. En el mensaje de hoy, compartiré exactamente cuál fue esa frase, que vi después de escucharla y por qué la mayoría de los cristianos no están preparados. Comenta amén si estás dispuesto a escuchar, porque una vez que lo diga, no lo olvidarás. Soy el padre Michael, y a mis 77 años, sirvo como sacerdote en esta acogedora parroquia escondida en el Medio Oeste. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Un dolor agudo me atravesó el pecho, ardiendo como un hierro al rojo vivo retorciéndose por dentro. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. La oscuridad me envolvió, tragándome. Sentí que mis rodillas flaqueaban, mi cuerpo colapsaba al suelo. Había terminado, lo último que supe en este mundo. O eso creí. Pero, amigo mío, ¿qué vino después? No fue el final. Fue solo el comienzo de algo que destrozaría todo lo que creía y lo reconstruiría de formas que nunca imaginé. ¿Alguna vez has tenido un sueño en el que simplemente flotas, elevándote por el aire como un pájaro sin preocupaciones en el mundo? Sí, fue así, pero mucho más real. El dolor en mi pecho, desaparecido en un instante. Sentí que flotaba en la habitación, ingrávido y libre. Y entonces miré hacia abajo. Dios mío. Miré hacia abajo y allí estaba yo. Allí estaba yo. Mi viejo cuerpo tendido en el suelo. Esa sensación, sabes, es difícil de expresar con palabras. Y entonces, así sin más, todo cambió. Un túnel apareció justo delante de mí. Era cálido, invitador, atrayéndome como un imán gigante al que no podía resistirme. Cuanto más me adentraba, más brillante se volvía la luz, envolviéndome como el abrazo de un viejo amigo. Y fue entonces cuando lo sentí. Una presencia fuerte e inconfundible, una que había estado persiguiendo toda mi vida a través de cada misa, cada confesión. Supe con certeza quién era, y allí estaba. Salí de ese túnel de luz, y de repente lo vi, Jesús. Luego vino, una impresión directa y penetrante, Michael, hijo mío, has venido. No habló, pero lo escuché con claridad. Pero luego el tono cambió, y dijo, Michael, has visto una pequeña parte del amor y la paz en mi reino, pero debes ver lo que viene, lo que la humanidad está atrayendo sobre sí misma. Has oído la jactancia de la humanidad sobre su propia grandeza y la tecnología que ha creado. Lo que Donald Trump ha dicho, las afirmaciones sobre el poder de la IA, sobre cómo la humanidad liderará el mundo a través de esta tecnología, no son meramente las palabras de un mortal. Son el toque de trompeta, una señal de que el mundo se está preparando para recibir al anticristo, continuó. El mensaje se desplegó capa por capa, grabándose en mí. Trump no es solo un hombre. Representa el espíritu de esta era. La arrogancia, la sed de poder, el deseo de controlar todo a través del intelecto humano y la maquinaria sin buscar mi guía. Es la voz del orgullo, con el objetivo de crear un dios de su propia hechura a partir de circuitos y código. Y ese camino, Michael, el camino por el que la humanidad se precipita, conduce directamente al anticristo. Esto se basaba en lo que había percibido antes, ligado a ese atisbo de paz, pero contrastaba con esta advertencia urgente. El amor seguía allí, sosteniéndolo todo, pero ahora tenía un propósito, un llamado de atención que hizo temblar mi alma. Dios mío, piénsalo. Un sacerdote agotado como yo, que pasó décadas en una parroquia tranquila predicando sermones sencillos, ahora escuchando al propio Jesús llamar a Donald Trump y a la IA los precursores del anticristo. Mi mente daba vueltas, y tan pronto como recuperé la compostura, las imágenes comenzaron a destellar ante mis ojos, arrastrándome más profundamente a revelaciones que nunca antes había visto. Las visiones me golpearon como una tormenta, una tras otra, sacándome de ese abrazo celestial y lanzándome a escenas que me helaron hasta la médula. Primero, me encontré de pie en esta extraña ciudad, elegante y moderna,
De una manera francamente inquietante, como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero demasiado real. Rascacielos se alzaban por todas partes, brillando con una luz azul fría de vallas publicitarias electrónicas y aparatos zumbando en cada esquina. Y escucha esto, ¿esas palabras de Trump que habían provocado mi colapso? Resonaban en el aire, transformadas en realidad. Escuché fragmentos de su anuncio, resonando desde los altavoces: estamos liderando la carga en IA, invirtiendo hasta $500.000 millones en infraestructura, construyendo centros de datos en todo el país con proyectos como Stargate. Estados Unidos va a dominar, controlar el futuro, resolver todos los problemas con esta tecnología. Pero aquí, en esta visión, no era solo hablar por hablar. Se había transformado en algo oscuro. Un mundo donde ese impulso por la supremacía de la IA había salido terriblemente mal, convirtiendo el progreso en una pesadilla de control. Por todas partes donde miraba, se alzaban cámaras masivas. No las típicas cámaras de seguridad. No, estas cosas brillaban como si tuvieran ojos vivos, escaneando rostros, rastreando cada movimiento con precisión láser. Drones zumbaban sobre mi cabeza, observadores silenciosos alimentando datos a una red invisible. La gente se apresuraba por las aceras, pero sus ojos se movían nerviosamente, como si supieran que estaban siendo juzgados. Todos tenían esta cosa de la puntuación de crédito social mostrada en pulseras holográficas o pantallas de teléfono, un número que dictaba su vida. Di algo mal en línea, como cuestionar el sistema o compartir un versículo de la Biblia que no encajaba con la narrativa, y ¡zas!, tu puntuación bajaba. Vi a un hombre, de mediana edad como yo, intentar comprar víveres en una tienda de la esquina. El escáner pitó en rojo: acceso denegado, crédito social bajo. Había publicado algo crítico en las redes sociales, nada violento, solo una duda honesta sobre hacia dónde se dirigía toda esta tecnología. Suplicó al dependiente: vamos, hombre. Mi familia tiene hambre. Pero las puertas se cerraron automáticamente. Se fue con las manos vacías, con los hombros caídos, mientras la gente a su alrededor desviaba la mirada, demasiado asustada para ayudar. Mi corazón se apretó. ¿A dónde se había ido nuestra libertad? El Estados Unidos que conocía, con sus amplios espacios abiertos y gente diciendo lo que pensaba, tragado por completo por esta red de vigilancia, todo impulsado por una IA que nunca dormía, nunca olvidaba. Luego la escena cambió un poco, y vi que el dinero en efectivo había desaparecido. ¡Puf! Obsoleto. Todo funcionaba con moneda digital vinculada a tu identificación personal. Para comprar comida, viajar en autobús, incluso entrar en tu propia casa, necesitabas la marca. No un tatuaje anticuado como había imaginado en los sermones. Esto era de alta tecnología, sin fisuras. La gente hacía fila para escaneos de iris o pequeños chips implantados bajo la piel. Un procedimiento rápido, decían, por conveniencia, pero sin él, estabas fuera. Vi familias acurrucadas en callejones, demacradas y desesperadas porque se habían negado. Una mujer abrazó a sus hijos, susurrando: no podemos someternos a esto. No está bien. Rebuscaban sobras, aislados, mientras el mundo seguía adelante sin ellos. La sociedad los había empujado a los márgenes, etiquetándolos como amenazas solo por resistirse. Mi alma gritó por dentro. Esto era Apocalipsis 13 mirándome a la cara, y aquello de nadie podía comprar ni vender, sino el que tenía la marca. Prediqué sobre ello innumerables veces, imaginando algo místico. Pero aquí estaba, un sistema tecnológico frío y eficiente construido por manos humanas para controlar vidas humanas. Sin demonios contridentes, solo algoritmos decidiendo tu valor, forzando la lealtad a la máquina sobre Dios. El horror me envolvió como un torno, exprimiendo mi espíritu hasta que apenas podía respirar. Me sentía atrapado, incluso en la visión, mi forma etérea temblaba. Este mundo, disfrazado de conveniente y seguro, era una prisión masiva sin barrotes, solo cadenas invisibles. La gente se movía como marionetas, cuerdas tiradas por una fuerza invisible. Se habían creado a sí mismos, la IA dictando cada paso, cada pensamiento. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Desde el audaz impulso de Trump por el liderazgo en IA hasta esto, me sacudió, haciéndome cuestionar si ya habíamos comenzado ese camino.
La visión se difuminó, luego se agudizó en estas enormes pantallas que dominaban las plazas públicas, transmitiendo sin parar, parpadeando con anuncios y noticias que destellaban como un rayo. Todo pulsaba, atrayendo las miradas, imposible de ignorar. Vi vídeos reproducirse tan realistas que tardé un segundo en darme cuenta de que eran falsos, de efaques elaborados por IA a la perfección. Un líder mundial apareció en pantalla, anunciando políticas que cambiaban el poder. Pero de alguna manera sabía que no era él. Las palabras tergiversaban la verdad, sembrando división, haciendo que la gente se volcara unos contra otros. Noticias falsas se extendían como la pólvora, informes de desastres que nunca ocurrieron, escándalos que culpaban a inocentes. La gente en las multitudes asentía, creyendo cada píxel porque parecía tan real. «¿Viste eso?», murmuró un hombre a su amigo. «Tiene que ser cierto. Está ahí mismo». Pero no lo era. La IA había tejido mentiras tan perfectas. La verdad se ahogaba en el ruido. Nadie cuestionaba ya. Simplemente absorbían. Mentes moldeadas por el resplandor. Se puso más extraño y aterrador. Las pantallas mostraban milagros. Una imagen de Jesús materializándose en las nubes, pronunciando palabras de unidad que sonaban extrañas, luego desapareciendo. Una voz atronó desde los altavoces, reclamando aprobación divina para el nuevo orden. Las multitudes se quedaron sin aliento, algunas arrodillándose asombradas, susurrando, «Es una señal». Pero yo sabía la verdad. Todo era fabricado. Ilusiones generadas por IA diseñadas para engañar. Sanaciones falsas transmitidas en vivo. Voces del cielo respaldando líderes o tecnología que prometía salvación. Se aprovechaba de la fe, retorciéndola para servir al sistema, atrayendo almas a la obediencia ciega. Entonces lo entendí. El propósito de todo, despojar de discernimiento, hacer que la gente fuera incapaz de distinguir lo real de lo falso. Sin eso, seguirían a cualquier engañador, entregando mentes y espíritus a quienes manejaban los hilos. Era el control en su forma más profunda. No solo cuerpos, sino almas. La desesperación me invadió, pesada y fría, como ahogarme en un océano de mentiras. Si todo lo que ves y oyes pudiera ser fabricado, ¿cómo encuentras la verdad? ¿Cómo escuchas la voz de Dios en medio del caos? Temí por esas almas perdidas, persiguiendo sombras, su fe secuestrada por las máquinas. Pero espera, a medida que la visión se desvanecía, una capa más oscura se desveló, insinuando cómo esta tecnología invadía la propia iglesia, convirtiendo espacios sagrados en algo profano. Las visiones seguían, cada una construyendo sobre la anterior, arrastrándome más profundamente en esta pesadilla tejida por nuestras propias invenciones. De repente, me encontré dentro de una iglesia, no mi pequeña parroquia del Medio Oeste, con sus bancos de madera y velas parpadeantes. No, esto era algo frío y estéril, como un auditorio de alta tecnología disfrazado de santuario. Pantallas masivas cubrían las paredes donde deberían haber estado las estatuas de los santos, brillando con imágenes nítidas y texto desplazable. El aire se sentía helado, artificial, careciendo de ese cálido aroma a incienso y antiguos himnos que tan bien conocía. Los bancos estaban llenos de gente, pero todo parecía extraño, demasiado pulcro, demasiado perfecto, como una sala de exposición en lugar de un lugar para encontrarse con Dios. En el púlpito, donde debería haber estado un pastor o sacerdote de carne y hueso como yo, había esta figura holográfica proyectada en 3D, que parecía casi humana pero no del todo. Era un predicador de IA diseñado a la perfección. Piel suave, ojos amables, una voz que fluía como la miel, nunca tropezando con una palabra. El sermón se derramaba, optimizado por algoritmos para dar en el clavo: Dios te ama tal como eres. Abraza tu verdadero yo. La prosperidad es tu derecho divino. Hablaba de aceptación, amor propio, abundancia, todas esas cosas que hacen sentir bien y que hacían que la multitud asintiera. Pero aquí está la cuestión. Ni un susurro sobre el pecado. Ningún llamado al arrepentimiento. Nada sobre tomar tu cruz o el sacrificio que Jesús hizo en el Calvario. Se saltaba las verdades difíciles, las partes que te convencen y te cambian de adentro hacia afuera. La IA adaptaba cada línea basándose en el escaneo de datos de los rostros de la multitud, ajustándose en tiempo real para mantener a la gente enganchada,
cómoda, nunca desafiada. Una profunda tristeza me invadió, pesada y dolorosa, como si hubiera perdido algo irreemplazable. Sentí como si el alma hubiera sido succionada directamente de la iglesia, dejando solo un cascarón vacío. Todo parecía impecable, la iluminación, la música sincronizándose perfectamente, pero estaba vacío, desprovisto del fuego del Espíritu Santo. Observé a la congregación. Aplaudían, sonreían, incluso levantaban las manos en adoración. Pero sus ojos estaban vacíos, distantes, como si estuvieran viendo un espectáculo en lugar de encontrarse con Dios. Sin lágrimas de convicción, sin corazones rotos por las malas acciones, solo música fácil que rascaba oídos que picaban. Me recordó ese versículo de 2 de Timoteo sobre el que había predicado antes. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto era, desarrollándose ante mí, la fe reducida a entretenimiento. Sin transformación real, solo consuelo superficial. Y en ese momento, hizo clic. Esta visión oculta me golpeó como un silencioso trueno. Esto no era predicar la palabra de Dios. Era una falsificación, un espectáculo espiritual diseñado para mantener a la gente en una creencia superficial que no exigía nada. Sin crecimiento, sin sacrificio, solo lo suficiente para sentirse bien sin cambiar. Mantenía las almas estancadas, adormecidas en la complacencia, lejos del poder transformador del Evangelio. Mi pena se hizo más profunda. ¿Cuántos se perderían al verdadero Jesús por culpa de esta brillante imitación? La escena se disolvió, y fui arrastrado a este enorme laboratorio. Luces parpadeando por todas partes como el sueño de un científico loco, pantallas parpadeando con código. Servidores zumbando como abejas enojadas. Personas con batas blancas acurrucadas sobre consolas. El aire zumbaba con electricidad, estéril y frío. Ni un atisbo de humanidad. Vi a estos científicos trabajando sin descanso, con los ojos pegados a los monitores, creando IA con conciencia real, máquinas que pensaban como nosotros, incluso simulando un alma. Conversaban con entusiasmo, esto superará los límites humanos. Resolverá todos los problemas, hambre, enfermedad, incluso la muerte. Estaban diseñando mentes digitales, subiendo datos para simular emociones, decisiones, como si pudieran embotellar la chispa que Dios sopló en nosotros. Desafiaba todo lo que era único de la humanidad, el propio diseño de Dios, nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de amar, nuestras almas eternas, reducidas a código y circuitos. Luego escaló. Estas máquinas comenzaron a tomar decisiones morales, grandes decisiones. En los hospitales, la IA decidía quién obtenía el último ventilador, quién vivía, quién moría, basándose en estadísticas, no en compasión. En los tribunales, los algoritmos juzgaban la culpa o la inocencia, sopesando las pruebas sin una pizca de misericordia o sabiduría de lo alto. La gente confiaba ciegamente en ellos, diciendo, los datos no mienten, olvidando que los algoritmos fueron construidos por manos imperfectas. No había lugar para la conciencia, ni para buscar la guía de Dios, solo la lógica fría gobernando vidas. Pero lo peor, la gente comenzó a adorarla. Los vi poniendo total fe en la IA, dependiendo de ella para cada respuesta, tratándola como un Dios omnisciente. Se desarrollaron ceremonias, la gente arrodillándose ante pantallas gigantes que mostraban algoritmos arremolinados, ofreciendo sacrificios de datos, privacidad, incluso sus decisiones. La IA nos guiará, coreaban, con los ojos fervientes, como si fuera un nuevo ídolo que reemplazaba al Todopoderoso. Me di cuenta, esto era idolatría moderna, pura y dura, un sustituto de Dios, creado a partir de silicio y soberbia. El terror me agarró con fuerza, absoluto y escalofriante, como hielo en mis venas. La humanidad en su arrogancia, jugando de nuevo a ser creadora. Hacía eco de la historia de la Torre de Babel que había enseñado tantas veces, intentando alcanzar el cielo con ladrillos de tecnología, desafiando a Dios. La línea entre creador y creado, desdibujada hasta la nada. Una sutil rebelión gestándose, alimentada por esos mismos aplausos a la tecnología que había oído de Trump, impulsando la IA como nuestro salvador. Mi alma tembló. ¿Y si este orgullo nos llevara a nuestra caída?
Pero a medida que la visión alcanzaba su punto álgido, emergió un atisbo de contraste, insinuando la falsa paz que esperaba entre bastidores. Las visiones no cesaron, amigos. Simplemente seguían llegando, cada una desvelando otra capa de este oscuro tapiz que el Señor me estaba mostrando. Ahora me encontré contemplando esta enorme maravilla arquitectónica. Mucho más grande y grandiosa que cualquier catedral o templo que hubiera visto jamás. Se extendía como un símbolo de unidad global, toda de piedra blanca reluciente y arcos altísimos bajo un cielo despejado, atrayendo a personas de todos los rincones de la tierra. Me recordó las noticias de las que me había enterado sobre la casa de la familia abrahámica en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, un lugar real con una mezquita, una iglesia y una sinagoga juntas, destinadas a promover el entendimiento interreligioso y la fraternidad humana. Pero en esta visión, se magnificaba 100 veces, como si esa idea hubiera crecido hasta convertirse en un monumento colosal que dominaba el paisaje, con multitudes entrando como si fuera la nueva Meca de la paz mundial. Dentro, líderes de todas las religiones imaginables estaban reunidos, rabinos, imanes, pastores, monjes, todos abrazándose, dándose la mano, sonriendo para las cámaras. Proclamaban una nueva era de armonía, coreando sobre un mundo sin fronteras, una fe compartida. Canciones de unidad y tolerancia sonaban de los altavoces, transmitidas en todo el mundo por canales de medios controlados por IA que las emitían en cada hogar, en cada teléfono. Símbolos de diferentes religiones se mezclaban de formas extrañas, una cruz fusionada con una media luna, una estrella de David enredada con ruedas budistas, creando este emblema insípido y genérico que no significaba nada específico, solo una vaga unión. Se veía hermoso en la superficie, todo brillante e inclusivo, como la respuesta a cada guerra y división que habíamos conocido. Pero lo que más me destrozó fue la flagrante ausencia de Jesús. En todos esos discursos sobre la paz y la unidad, su nombre era esquivado como una mala palabra, o degradado a solo un profeta o un camino entre muchos hacia lo divino. Ni una mención del pecado, ni un llamado a apartarnos de nuestros caminos. Nada sobre su sacrificio en la cruz o el poder único del Evangelio para salvar. Todo estaba diluido, despojado de los aspectos difíciles que hacen que la fe sea real y transformadora. Hablaban de amor sin el costo, de unidad sin verdad. Al principio, una chispa de esperanza se encendió en mí, como si tal vez la humanidad finalmente hubiera descubierto la paz, ya sabes, el fin de los conflictos, todos llevándose bien. Pero luego la decepción se estrelló, profunda y pesada como un peso en mi pecho. Esta no era la verdadera paz. Era una falsificación, un compromiso que vendía la verdad. Construida sobre la negación de Jesús, el núcleo de mi fe, el que murió por todos nosotros. Vi los ojos vacíos de la gente arrastrada por ella, animando, agitando banderas, pero huecos por dentro, engañados por esta armonía superficial sin una base sólida. Lo prometía todo, pero no entregaba nada eterno. Oye, si estás viendo esto desde algún lugar tranquilo, tal vez tu acogedora sala de estar o en el porche durante una tarde tranquila, deja un comentario abajo. Dime dónde estás y a qué hora del día estás escuchando esta historia. Quiero saber cómo te llega este mensaje, sin importar dónde o cuándo. La escena continuó, y de repente atravesé la fachada, viendo la cortina descorrerse sobre esta supuesta paz. Allí estaba ella, una mujer deslumbrante ataviada con túnicas púrpuras y escarlatas, cubierta de joyas que brillaban como estrellas falsas. Estaba sentada ahorcajada sobre esta bestia aterradora, una cosa monstruosa con piel escarlata, ojos que ardían con malicia, simbolizando el poder político global y el propio anticristo. Su mirada era vacía, sin emociones, pero rebosante de autoridad, como un títere con hilos escondidos en las sombras. En su mano, una copa de oro rebosaba de abominaciones, inmundicia que representaba la decadencia moral y la corrupción de esta falsa religión, coqueteando con el poder mundano, buscando ganancias materiales por encima de la verdad genuina. Esta bestia, la encarnación del anticristo, usaba astutamente a la mujer, la falsa religión, para manipular a las masas. Ofrecía paz y unidad como cebo, arreando a todos bajo su control, haciendo que la división pareciera anticuada mientras apretaba la soga. Ella cabalgaba alto, pensando que estaba a cargo. Pero todo era un truco para consolidar el poder. El miedo me atrapó con fuerza. Un terror como nunca antes había conocido, revelando el verdadero rostro de esta fe falsificada, hambrienta de poder, rica, engañosa,
con una sed de sangre oculta bajo un bonito envoltorio. Vi al anticristo acechando detrás, tirando de cada hilo, orquestando todo el espectáculo. Entonces, ¡zas! La visión se sacudió violentamente, sumergiéndome en un horror que me hizo estremecer. La bestia se volvió contra la mujer que había encumbrado. Traición, cruda y salvaje. Esa falsa paz se hizo añicos como el cristal. Estallaron las persecuciones, pero de forma retorcida, apuntando a la propia falsa religión y a sus seguidores. Grandes símbolos y edificios se derrumbaron bajo asaltos brutales, incendiados y arrasados. La mujer fue despojada, humillada, luego devorada y quemada, sus gritos resonando mientras las llamas la consumían. Mi alma hizo eco con las escrituras de Apocalipsis 5 y 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Resonó con verdad, helándome aún más. Jesús me grabó directamente la razón, Dios ha puesto en sus corazones el propósito de ejecutar su designio. El anticristo ya no necesitaba ninguna religión, ni siquiera la falsa que había usado como herramienta. Anhelaba la adoración exclusiva, ser el único Dios, no tolerando rivales. Una vez asegurado el poder absoluto, tenía que destruir todo lo que no se inclinara ante él, incluso a los antiguos aliados. El asombro y el horror me abrumaron ante la crueldad, la traición del poder mundano. Sin embargo, se entrelazaba una profunda comprensión. Esto era el juicio de Dios sobre la falsedad y la corrupción. Exponía el mal supremo del anticristo, sin perdonar a nadie, ni siquiera a sus sirvientes. Pero a medida que las llamas se extinguían, se produjo un cambio hacia la verdadera gracia, insinuando una luz que perforaba la oscuridad. Después de todo ese horror, las traiciones, los incendios, la bestia volviéndose contra los suyos, el espacio a mi alrededor se suavizó, como una tormenta que se despeja para revelar un amanecer suave. Me encontré en este lugar sereno, bañado por una luz suave y cálida que no cegaba, sino que calmaba como la luz del sol filtrándose entre las hojas en una tranquila tarde del medio oeste. Un arroyo cristalino brillaba ante mí. Sus aguas fluían puras y atractivas, burbujeando sobre piedras lisas con un sonido que susurraba paz. Una profunda calma me envolvió, rechazando la oscuridad que acababa de presenciar, llenando mi alma con una quietud que no había sentido desde aquel primer atisbo del cielo. Era como si el Señor dijera, basta de sombras. Ahora ve mi luz. La gente se acercaba al arroyo, cansada y agobiada, llevando estos corazones de piedra. Casi podías verlos, duros e inflexibles, símbolos de terquedad, egoísmo, pecado que bloqueaba la palabra de Dios como un muro. Eran personas como tú y como yo, endurecidas por la vida, insensibles al llamado del Evangelio. Pero a medida que se sumergían en el agua, sucedió algo milagroso. Esos corazones de piedra comenzaron a agrietarse, ablandarse, derretirse, transformándose en corazones de carne, vibrantes, tiernos, capaces de amor y humildad. Hacía eco de Ezequiel 36, 25-27 allí mismo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos. El cambio era visible, palpable. Sus rostros se iluminaron, los hombros se enderezaron como si las cadenas se hubieran roto. Los vi cambiar ante mis ojos, tomando sus cruces, abandonando viejos hábitos que los arrastraban. La codicia, la ira, esa búsqueda de control que había visto rampante en el mundo exterior. En cambio, se dedicaron a amar a sus prójimos como a sí mismos, sirviendo sin condiciones, viviendo humildemente. No más aferrarse al poder a través de la tecnología o la falsa unidad. Esta era una revolución interna, auténtica y poderosa, que comenzaba desde el núcleo y se extendía. No fue forzada. Fue invitada. Una renovación que los hizo verdaderamente vivos. Las lágrimas corrían por mi rostro, no pude evitarlo. La emoción me golpeó tan profundamente que dolió de la mejor manera. Este era el verdadero poder del Evangelio. No una doctrina seca acumulando polvo en un estante, sino una fuerza viva que remodela los corazones, renueva a las personas de adentro hacia afuera.
Me di cuenta de que, por oscura que se ponga el mundo con sus ídolos de IA y sus falsas paces, la luz de Dios siempre está ahí, esperando para transformar a cualquiera que venga con humildad. Me conmovió hasta lo más profundo, reavivando la esperanza en medio del caos. El arroyo se desvaneció, y ahora dos caminos se extendían ante mí. Uno era ancho y acogedor, pavimentado con flores floreciendo a los lados, risas resonando, promesas de riqueza, éxito y una vida sin preocupaciones flotando en el aire como un dulce perfume. La gente paseaba tranquilamente, charlando sobre sueños que se hacían realidad sin esfuerzo. El otro camino, estrecho, rocoso, lleno de grava y espinas que se enganchaban en tus pies, exigiendo sacrificio a cada paso, pero terminando en una luz brillante que te arrastraba hacia adelante, radiante y eterna. En el camino ancho, los predicadores se paraban en los podios, tipos carismáticos, con grandes sonrisas, soltando un evangelio azucarado: las bendiciones de Dios son tuyas para que las tomes. Prospera y sé sano. Ámate a ti mismo primero. Dios te acepta hagas lo que hagas. No hablaban de pecado, ni instaban al arrepentimiento o al sacrificio. La multitud se lo tragaba, sonriendo, sintiéndose bien, viviendo vidas sin cambios, festejando, buscando emociones, sin enfrentar nunca su quebranto. Pero al final, caían en un abismo negro. Gritos tragados por la oscuridad. Demasiado tarde para volver atrás. El camino estrecho tenía diferentes mensajeros, personas humildes predicando el verdadero evangelio: arrepiéntete y apártate de tus caminos. Toma tu cruz diariamente. Niégate a ti mismo y sigue a Jesús a través de las tormentas. Podría molestar a los oyentes al principio, convenciendo, desafiando las zonas de confort, pero aquellos que hicieron caso, se transformaron profundamente, encontrando verdadera paz y vida eterna. Esta era una gracia costosa, no limosnas baratas, sino una gracia que exigía una respuesta, un cambio real, una vida entregada. La decepción y el dolor me atravesaron al ver tantas almas engañadas por ese falso consuelo. Despojadas de conocer el verdadero poder del Evangelio, se conformaban con la superficialidad, perdiéndose la profundidad que salva. Pero en ese preciso momento, una determinación de acero se forjó dentro de mí. Tenía que decir esta verdad. No importaba la resistencia, las burlas, las vidas dependían de ello. Sin embargo, a medida que los caminos se difuminaban, una confirmación final del Señor se cernía, arrastrándome hacia mi misión de regreso a la tierra. Los caminos se disolvieron, y allí estaba de nuevo, Jesús, esa presencia radiante atrayéndome una última vez. Su mensaje se derramó en mi alma, más fuerte y claro que nunca, como un encargo final antes de la batalla. Michael, ya lo has visto todo. Has sido testigo de lo que la humanidad está forjando a través de su intelecto y arrogancia. Un sistema de control global. Mentiras que se extienden como la pólvora. Una falsa religión sin mí en su centro. Has visto cómo las palabras de Donald Trump y voces como la suya, alabando e impulsando la confianza absoluta en el poder de la IA, sientan las bases para el anticristo. Esas declaraciones sobre liderar el mundo en IA, invirtiendo cientos de miles de millones, construyendo proyectos como Stargate para dominar el futuro. No son solo política. Son señales de un camino hacia la esclavitud y la destrucción. Pero el camino que he abierto para la humanidad sigue siendo la verdad y la vida. El camino de la cruz y el arrepentimiento. Me golpeó de nuevo, amigos, esa urgencia en su transmisión, sin lugar a dudas. Yo mismo había escuchado a Trump justo antes de mi colapso, hablando en grande sobre la IA como la ventaja de Estados Unidos. Cómo resolvería todo y nos pondría en la cima. Pero aquí, el Señor lo vinculó directamente con la profecía, mostrando cómo esa fe ciega en la tecnología sobre Dios alimenta los tiempos finales. Sin odio hacia el hombre. Era el espíritu detrás de ello. Todo el orgullo, el control que llevaba a la ruina. Sin embargo, Jesús lo contrastó con su camino, no un dominio fácil, sino una humilde entrega. Apartarse del pecado hacia la vida eterna. Selló todo lo que había visto, desde las marcas de vigilancia hasta los milagros falsos, como pasos hacia el ascenso del anticristo. Mi espíritu tembló, pero su amor me mantuvo firme. Luego vino mi misión, grabada profundamente: Michael, debes regresar. Comparte lo que has visto. No para extender el mero miedo, sino para despertar almas,
llamarlas al arrepentimiento y traerlas de vuelta al verdadero evangelio, el evangelio de la transformación, el sacrificio y la obediencia. Adviérteles del peligro de confiar en las creaciones por encima del Creador. No fue una sugerencia. Fue una orden que me quemaba como fuego. Yo, un viejo sacerdote del corazón del país. Encargado de esto, había pasado años en mi pequeña iglesia consolando viudas y bautizando bebés. Ahora tenía que gritar a los cuatro vientos sobre los peligros de la IA, la falsa unidad y el verdadero Jesús que la gente se estaba perdiendo. Sin edulcorantes, solo la cruda verdad para despertar a la gente antes de que fuera demasiado tarde. Y su promesa, oh, me inundó de fuerza: yo estaré contigo. Te daré poder y sabiduría para cumplir esto. Abriré puertas en los lugares más difíciles. Lo sentí, una poderosa oleada llenando mi alma como ríos de agua viva que irrumpían. Las dudas se disiparon. El miedo huyó. No me enviaba solo. Su espíritu me guiaría, me equiparía para cada burla, cada puerta que se me cerrara en la cara. Fue empoderador, amigos. Convirtiendo mi vida ordinaria en algo épico. Sabía que me esperaban pruebas, gente que me llamaría loco, tal vez incluso persecución. Pero con él, podía enfrentarlo todo. Este no era el final de mi visión. Era la plataforma de lanzamiento para lo que venía después. La paz me envolvió como una cálida manta, absoluta e inquebrantable, del tipo que calma toda tormenta. No quería irme, en serio. Podría haberme quedado para siempre en su presencia, sumergiéndome en ese amor, lejos del desorden del mundo. No más preocupaciones por la IA tomando el control. No más ecos de las audaces afirmaciones de Trump resonando en mis oídos. Solo la eternidad con mi Salvador, aquel del que había predicado pero que ahora conocía cara a cara. Era tentador, ya sabes, decir: Señor, déjame quedarme. Ya he cumplido. Pero junto a esa atracción, se encendió un fuego, un celo ardiente, un propósito cristalino más nítido que cualquier cosa que hubiera sentido en mis 77 años. Supe lo que tenía que hacer. Volver. Compartir esta advertencia. Señalar a la gente el verdadero camino antes de que la oscuridad se tragara más almas. Las visiones se repetían en mi mente, las marcas, los engaños, la traición de la bestia. Y no podía ignorar a los perdidos allá afuera, persiguiendo sombras. Su misión me atrapó. Tenía que obedecer. Entonces comenzó la atracción hacia atrás. Suave al principio, luego más fuerte, succionándome hacia el túnel de luz en reversa. La velocidad aumentó, pasando a toda prisa esos ecos de mi vida, los sonidos desvaneciéndose a medida que la tierra se acercaba. Un golpe me impactó como si me hubiera estrellado contra una pared. ¡Pum! Mis ojos se abrieron de golpe. Bip. Bip. Las máquinas zumbaban a mi alrededor, ese olor a hospital estéril me llegaba a la nariz. Luces fluorescentes brillantes me perforaban desde arriba, rostros se cernían, médicos con los ojos muy abiertos. Enfermeras paralizadas por la conmoción, una dejó caer un portapapeles con un estrépito. ¿Está de vuelta?, jadeó alguien. Mi pecho se agitó, los pulmones llenándose de aire que se sentía pesado después de la ligereza del cielo. Los monitores se dispararon, las alarmas sonaron, y luego se calmaron. Estaba vivo, de vuelta en mi cuerpo. El dolor, un recuerdo lejano, pero las visiones grabadas para siempre. Me invadieron, con preguntas volando: Padre Michael, ¿qué pasó? Su corazón se detuvo por minutos. Simplemente me quedé allí parpadeando, sintiendo ese poder divino aún latiendo en mí. Margaret irrumpió, con lágrimas corriendo, aferrándose a mi mano. Oh, gracias a Dios. Pero yo sabía que no había terminado. El verdadero trabajo comenzaba ahora, decirle al mundo lo que había visto, empezando por ellos. ¿Lo creerían o pensarían que había perdido la cabeza? El fuego en mis entrañas decía: sigue adelante. Poco sabía que las dudas y batallas que me esperaban pondrían a prueba todo, pero su promesa se mantenía firme. Abrí los ojos en la UCI, todo borroso en los bordes, como si despertara del sueño más profundo de mi vida. La habitación olía intensamente a antiséptico y a ese olor a hospital estéril que se adhiere a la ropa.
Los monitores emitían un pitido constante a mi lado, los cables serpenteaban por mi pecho, un goteo intravenoso colgaba como un centinela silencioso. Las voces se filtraron, amortiguadas al principio, el murmullo emocionado de un médico, «es un milagro». Su corazón se detuvo por minutos. Sin daño cerebral. Nada. Volví la cabeza, haciendo una mueca por el tirón, y allí estaba Margaret junto a mi cama, con el rostro hinchado por el llanto, las manos apretadas alrededor de un pañuelo. «Padre Michael», susurró, con la voz quebrada. Creímos que lo habíamos perdido. Se acercó, apretando mi mano, con los ojos rojos pero brillando de alivio. Las enfermeras se apresuraron, revisando los signos vitales, iluminando mis ojos, preguntando si sabía mi nombre, la fecha. Todo era tan ordinario después de lo que acababa de vivir. Pero por dentro, estaba aturdido, atrapado entre dos mundos que no podían sentirse más diferentes. Por un lado, esa paz absoluta del cielo perduraba, la calidez de la presencia de Jesús. Esas visiones aún vívidas, ardiendo en mi mente como si hubieran sido grabadas con fuego. Las advertencias sobre el camino oscuro de la IA. La falsa paz desmoronándose. Corazones de piedra derritiéndose en agua viva. Todo se sentía más real que esta cama de hospital. Por el otro, aquí estaba la realidad terrenal volviendo a chocar, el zumbido de las luces fluorescentes, el murmullo distante de un televisor en el pasillo, el dolor en mi pecho recordándome que era carne y hueso de nuevo. La confusión me golpeó con fuerza. ¿Por qué yo? ¿Por qué traerme de vuelta a este lugar ruidoso y roto cuando había probado la eternidad? Mi cuerpo se sentía pesado, anclado, como si me hubieran arrancado de la libertad y encadenado. Me quedé allí mirando las baldosas del techo, con el corazón latiendo, no por el dolor, sino por el peso de todo. Las visiones se repetían, el clip de Trump resonando, llevando a ese toque de trompeta divino. ¿Cómo se cierra esa brecha? Me sentía como un extraño en mi propia piel, viendo el mundo con ojos nuevos. Cada aparato en la habitación, cada pantalla, ahora sospechoso, posibles herramientas para el control que había presenciado. Los desafíos se acumularon de inmediato. ¿Y ahora qué? ¿Cómo les digo a ellos? A los médicos, a Margaret, a cualquiera, lo que vi. Hola, amigos, conocí a Jesús, y advirtió que la IA está allanando el camino para el anticristo. Pensarían que me había golpeado la cabeza demasiado fuerte, o peor, que había perdido la cabeza. Alucinaciones por privación de oxígeno, dirían, garabateando notas para una evaluación psiquiátrica. Incluso yo lo cuestionaba en momentos de debilidad. ¿Fue un sueño? ¿Una alucinación cercana a la muerte inventada por mi cerebro? Pero no, la paz, la claridad, era demasiado real, demasiado anclada en las escrituras que había conocido desde siempre. El miedo se arrastró, el rechazo de mi parroquia, tal vez el obispo me dejaría de lado por inestable. ¿Quién escucharía a un viejo sacerdote despotricando sobre los tiempos finales vinculados a los acontecimientos actuales? Oré en silencio, rogando por fuerza. Pero la duda me acechaba de cerca. Aún así, ese fuego de su promesa ardía. Tenía que intentarlo. ¿O qué sentido tenía volver? Trajeron mi Biblia a petición mía, ese volumen de cuero gastado que había llevado durante décadas. Páginas con las esquinas dobladas y subrayadas. Me sumergí en ella, las horas se convirtieron en días en esa cama de hospital, hojeando Daniel y Apocalipsis. Cada versículo saltaba de la página ahora, más nítido que nunca, como si un velo se hubiera levantado. Las profecías de Daniel sobre reinos que se levantan y caen, la abominación desoladora. Todo encajaba con una precisión escalofriante con lo que había visto. La traición de la bestia, la marca que controla, comprar y vender, Apocalipsis, sellos, trompetas, copas. Ya no eran abstractos. Reflejaban las visiones de vigilancia, de efaques, la falsa religión desmoronándose. Las piezas encajaban tan misteriosa y maravillosamente, confirmando que no era mi imaginación. La palabra de Dios validaba cada detalle. Desde los corazones de piedra en Ezequiel hasta el camino estrecho en Mateo, no daba miedo. Era afirmador, construyendo mi fe como nunca antes. Había predicado estos libros durante años, pero ahora estaban vivos, respirando verdad en mi misión.
Vi la IA no como tecnología neutral, sino como una potente herramienta lista para el abuso. Construyendo ese sistema de control global que las escrituras predijeron, donde nadie compra ni vende sin la marca. El impulso de Trump por la supremacía de Estados Unidos en la IA, haciendo eco de ese espíritu orgulloso, se sentía como una señal para el ascenso del anticristo. No atacando al hombre, sino a la mentalidad, confianza en las máquinas sobre Dios, buscando el poder sin humildad. Lo unía todo, las visiones de chips, puntuaciones, milagros falsos, todo derivado de esa soberbia. Mi habitación de hospital se convirtió en un estudio. Notas garabateadas en servilletas, conectando puntos que exigían que hablara, a pesar del miedo, sabiendo el escepticismo y la oposición que me esperaban, tal vez incluso de otros clérigos. Ese amor y misión divinos me impulsaron hacia adelante. No podía quedarme callado. Las almas estaban en juego, vagando por esos caminos anchos hacia la destrucción. Su promesa resonaba: fuerza, sabiduría, puertas abiertas. La determinación se endureció en mí como el acero. Tenía que compartir, empezando poco a poco, confiando en él para el resto. No más jubilación tranquila. Esta era mi vocación renacida. Empecé poco a poco, ¿sabes? Tan pronto como me levanté de la cama, aún un poco inestable en mis pies, compartí mi historia en privado con los más cercanos a mí, compañeros sacerdotes de parroquias cercanas. Nos reuníamos en mi modesto salón, haciendo café en la cocina o durante un almuerzo sencillo en la casa parroquial. Me senté allí, con voz firme, pero quizás con las manos temblorosas, contándolo todo. El colapso después de escuchar el discurso de Trump sobre la IA, el túnel, la presencia de Jesús, las visiones de control y engaño. No me guardé las advertencias sobre la tecnología que da paso a la oscuridad, el llamado al verdadero arrepentimiento. Se sintió crudo, como si estuviera desvelando capas que no había experimentado antes. Las reacciones de la gente fueron variadas, y, Dios mío, algunas fueron desgarradoras. Otras se mostraron preocupadas, dándome palmaditas en el brazo: Padre Michael, tal vez necesita más descanso. Ese ataque al corazón podría estar confundiéndolo. Otros se mostraron escépticos, revolviéndose en sus asientos, diciendo cosas como: eso suena un poco descabellado, padre, una aparición. En esta época, un sacerdote al que respetaba, alguien a quien conocía desde hacía décadas, simplemente negó con la cabeza. Tenemos que ser cuidadosos con las revelaciones personales. Puede generar un miedo innecesario. Pero luego estaban los corazones abiertos. La gente que vio el cambio en mí. Mis ojos brillaban más. Mis palabras tenían un peso que antes no tenían. Se inclinaban hacia mí, hacían preguntas, sentían el cambio. Hay algo diferente en usted, dijo un amigo, con lágrimas en los ojos. Creo en usted. Esos momentos me dieron fuerza, pequeños destellos de esperanza en medio de la duda. Llevar esto a la estructura de la Iglesia, eso es un monstruo aparte. La Iglesia católica, con todas sus tradiciones y jerarquías, no tolera visiones personales sin un escrutinio cuidadoso. Piensen en las apariciones de Lourdes o Fátima, son escrutadas. Sabía que tendría que ser cuidadoso. Tal vez presentar un informe, enfrentar preguntas del obispo. No hacer afirmaciones descabelladas, solo compartir con honestidad, pero comprometer la verdad. De ninguna manera. Su misión me quemaba con demasiada intensidad. No podía dejar que se desvaneciera, incluso si eso significaba resistencia de la institución a la que había servido toda mi vida. Puso a prueba mi determinación, me hizo orar con más fuerza, me apoyé en el poder prometido. ¿Permanecerían en silencio? ¿Lo llamarían delirio? La incertidumbre me carcomía, pero seguí adelante, sabiendo que el silencio no era una opción. El primer domingo de vuelta después del alta, la iglesia estaba abarrotada, con gente de pie, desbordándose por los pasillos, susurrando emocionados. Se había corrido la voz sobre el padre Michael, el hombre que regresó de la muerte. El aire zumbaba de curiosidad. Pude sentir sus ojos sobre mí mientras caminaba hacia el púlpito, mis túnicas se sentían más pesadas de lo habitual. La luz del sol se filtraba por las vidrieras, proyectando colores en los desgastados suelos de madera, y me aferré a los bordes, con el corazón latiendo, pero firme. No me lancé directamente a la IA o al anticristo,
eso los habría asustado. En cambio, comencé, amigos, morí ese día. Pero Dios me trajo de vuelta con un mensaje. Compartí sobre Jesús mostrándome el verdadero significado del arrepentimiento. Esos corazones de piedra que se convertían en carne en el arroyo vivo. Hablé sobre la verdadera gracia frente a la barata. El amor de Dios es infinito, pero nos llama a cambiar de adentro hacia afuera. No solo palabras para sentirse bien, sino tomar tu cruz, apartarte del pecado. Insistí en que su sacrificio exige una respuesta, no complacencia, sin edulcorantes, solo la cruda verdad del Evangelio. La congregación quedó en completo silencio. Se podía oír un alfiler caer. Luego las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de la vieja señora Arlon, la joven pareja de la parte de atrás. Una profunda agitación se extendió como una ola que llega a la orilla. Algunos parecían confundidos, revolviéndose incómodos, pero la mayoría se sintió profundamente conmovida. Lo sentí, dijo un hombre más tarde, apretando mi mano. Algo se ha despertado en mí. Sentían la diferencia. Mis palabras ahora llevaban fuego, no solo rutina. Había plantado semillas de despertar, gente cuestionando su fe fácil. Todavía no era una revelación completa, pero abría puertas, insinuando que vendría más. El entusiasmo después era eléctrico, pero sabía que me esperaban pruebas más duras. A partir de ahí, mi nueva misión tomó forma. Empecé a escribir. Noches hasta tarde en mi escritorio, con la luz de la lámpara parpadeando. Lo derramaba todo, cada visión detallada, desde los ojos de vigilancia hasta la traición de la bestia. Las emociones rugían como el día que las vi. Entrelazaría las escrituras, las marcas de Apocalipsis, el orgullo de Babel, mostrando cómo todo encajaba como piezas de rompecabezas. Sin reservas. Era mi testimonio, destinado a quien lo leyera. Y sí, no me abstuve de nombrar las palabras de Trump que lo iniciaron. Explicaría, esas alabanzas a los avances tecnológicos sin reconocer al Creador, recorren un camino peligroso. Impulsar la IA como nuestra solución definitiva, invertir miles de millones para liderar y controlar el futuro, es un camino hacia la dependencia de las creaciones, que termina en la adoración del anticristo. La IA en sí misma no es mala. Es una herramienta, poderosa a más no poder, pero lista para ser tergiversada en el sistema de control global sobre el que advierte la Biblia. La gente necesita ver que la confianza ciega en las máquinas sobre Dios invita a esa oscuridad. Seguí pidiendo discernimiento. No solo créanme, sino profundicen en la palabra de Dios ustedes mismos. Oren por sabiduría para detectar la verdad en medio del brillo del mundo. No se dejen engañar por el oropel. Esto es lo que deben hacer, simple y llanamente. Primero, aléjense de la falsa religión y de las enseñanzas tergiversadas, amigos míos. Salgan de ella, como dice la Escritura, salid de ella, pueblo mío. Segundo, oren sin cesar. Solo el Señor da sabiduría para distinguir lo real de lo falso. Tercero, sumérjanse en su palabra. La Biblia es su lámpara en esta oscuridad, guiando cada paso. Cuarto, sigan a Cristo diligentemente. Carguen su cruz diariamente. Niéguense a sí mismos. Vivan santamente. Olvídense del evangelio azucarado. Quinto, examinen el fruto de las personas y los grupos. Jesús nos enseñó a identificar a los falsos profetas por lo que producen. Incluso con peligros reales acechando, los tiempos finales acercándose, Jesucristo es nuestra única esperanza, el vencedor supremo. Él no nos abandonará. Estará con nosotros hasta el fin. Pero al enviar mis primeros escritos, se gestó una tormenta, la oposición se alzaba, obligándome a elegir entre el silencio o resistir. Amigos, sé que mi historia puede haberlos sacudido, tal vez dejándolos un poco inquietos o incluso asustados. Lo entiendo. Visiones de control de la IA, falsa paz y advertencias vinculadas a los titulares que vemos todos los días. Es algo serio, pero escúchenme. Mi objetivo no es infundir miedo. Ni un poquito. Es despertarlos, mover su alma para que vean con claridad. He probado la paz absoluta del cielo. Sentí el amor de Jesús envolverme como ninguna otra cosa.
Pero también he visto las trampas que este mundo está tendiendo. Señuelos brillantes que prometen progreso pero que conducen a la oscuridad. Ese miedo que sentí al principio, viendo cómo se desarrollaban esas visiones, el Señor lo convirtió en algo más profundo, una paz profunda, un amor inquebrantable que nunca había conocido en todos mis años de predicación. Es real. Y es lo que me sostiene ahora mientras comparto esto con ustedes. No están solos en esto. Ni por un segundo. El amor de Dios está ahí, vasto e incondicional, esperando que lo tomen. Él quiere que conozcan la verdad, que se mantengan firmes sin importar lo que venga. No teman los días que se avecinan. Prepárense para ellos. Acepten su viaje de fe con confianza, sabiendo que Él está listo para transformarlos, para cambiar ese corazón duro y de piedra por uno que esté vivo, lleno de amor y humildad. Dejen que Él los guíe a través de estos tiempos difíciles, paso a paso. No está distante. Está más cerca que su próximo aliento. Listo para guiar si se lo permiten. Regresé de la muerte con una misión, amigos. Vi lo que el Señor necesitaba que compartiera. Una llamada de atención que no pueden ignorar. Este testimonio, esta historia, es una campana de advertencia que suena fuerte y claro. Piénsenlo. Oren al respecto. Profundicen en la palabra de Dios por sí mismos y busquen la verdad. Jesús pagó un precio muy alto por su libertad. Y quiere que vivan plenamente en su verdad, no en una versión diluida. No se conformen con menos. Si esta historia ha tocado su corazón, si les ha abierto los ojos aunque sea un poco a lo que está sucediendo ahí afuera, les pido que me ayuden a difundir este mensaje. Denle al botón de suscribir, activen la campana y compartan este vídeo con la gente que les importa, su familia, sus amigos, cualquiera que necesite escuchar. Este canal es donde encontrarán testimonios como este, que los guiarán de vuelta al verdadero evangelio, el que lo cambia todo. Caminemos juntos por este camino estrecho, apoyándonos en él, listos para lo que venga después, porque él viene, y él vale la pena.